La Primera Iglesia Bautista de Cumaná presenta Momento de Predicación. El púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná. Un encuentro vital con la Palabra de Dios. Amados hermanos y hermanas, bienvenidas y bienvenidos a este momento de predicación. Una vez más, acá reunidos en el templo de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná. Qué bendición, mis amados hermanos, el poder reunirnos nuevamente. Y también le damos la bienvenida a todos los que nos están sintonizando a través de Plenitud 94.7 FM y también a través del canal Fe, asimismo por nuestras plataformas digitales, en la cual pues nosotros también transmitimos este momento de predicación. Y yo quiero hoy hacer una pregunta. ¿Será que la contundencia de tus hechos opacan la multitud de tus palabras? ¿Será que lo fuerte de tus hechos, de tus obras, de tus acciones contradicen la multitud de tus palabras? En este momento yo quiero traer a reflexión en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso desde el 22 hasta el 30, un pasaje de Jesús que se encuentra con unos judíos y estos le piden que les revele si realmente es el Cristo, el Redentor. Y el Señor Jesús le dice: yo se los he dicho, pero ustedes no me creen. Y les he mostrado evidencia, pero ustedes no creen. Vamos a la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos desde el 22 hasta el 30, y dice así la palabra del Señor: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Hasta allí el pasaje bíblico en el cual voy a meditar hoy, voy a predicar hoy en este momento de predicación, Juan 10, del 22 al 30. Y como hice la pregunta al inicio, y esa es la primera verdad que yo quiero en este momento traer en esta predicación: tus obras testifican de tu fe. Es la primera verdad que yo quiero introducir en este momento de predicación. Tus obras testifican de tu fe. Mis amados hermanos, debe regir en nuestra vida una coherencia, debe haber en nosotros una coherencia en la vida del cristiano, en lo que nosotros hacemos y lo que decimos, en lo que predicamos y en cómo actuamos, cómo llevamos nuestro diario vivir. Porque ciertamente a ti te están observando, te está viendo tu hijo, te está viendo tu padre, tu madre. Y dígame usted si hay algún miembro en la familia, y me refiero en primer lugar al núcleo más primario, la familia allí en el hogar, los hijos o los padres que tienen esa relación tan estrecha, la cual hace que no exista. Es casi imposible mantener un secreto allí en el círculo familiar. Y es que nuestros hechos hablan de nuestra manera de pensar, de nuestra cosmovisión, cómo nosotros vemos el mundo, cómo nosotros pensamos, así también vamos a actuar. Y es importante que exista una coherencia en el cristiano, que la persona que está en la calle vea en ti a Cristo, a Jesús de Nazaret.
que en el trabajo tu supervisor o tus supervisados vean que hay en ti la naturaleza espiritual de Cristo el Señor, la simiente divina, que tú eres un verdadero hijo de Dios, que estás viviendo como un hijo del reino del Señor. Pero es que hay casos en los cuales hay una clara contradicción entre los hechos y las palabras. Y es importante que exista en nosotros, que exista en ti, que te haces llamar cristiano, una coherencia, que exista una mínima brecha entre lo que tú hablas, lo que predicas, lo que dices creer y lo que realmente muestras por tus obras, tus hechos, tus acciones en el día a día. Aquí tenemos a unos judíos que le rodearon a Jesús y le dice: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Es decir, ¿hasta cuándo nos vas a tener así como confundidos? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió: se los he dicho y ustedes no creen. El Señor Jesús se lo había declarado, y en las predicaciones anteriores a este momento de predicación que he tratado, capítulo 9, capítulo 10, los primeros versos del Evangelio de Juan, allí vemos a Jesús indicándoles, mostrándose como el Redentor, como el Hijo de Dios, como aquel que es el Salvador. Y el Señor Jesús le dice: pero ustedes no me han querido creer. Dice el verso 25: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, fíjese usted, se lo he dicho y no quieren creer. Y después dice: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y aquí vemos esta verdad de la coherencia en la vida de Jesús, que también debe regir, debe verse en la vida del cristiano, en lo que tú dices y en lo que haces. El Señor Jesús había dicho que era el Salvador, y las obras que Él había hecho también hablaban de eso mismo. Y el Señor les dice: pero ustedes no quieren creer porque no son de mis ovejas, como les he dicho, como ya les había explicado en los versos desde el 1 hasta el 18 de este capítulo 10. Mis amados hermanos, y todo aquel que me está sintonizando, que me está viendo por el canal FEB, también por Plenitud, hermanos, nosotros debemos tener una fe que esté sustentada por nuestras obras y por nuestras acciones. Vamos a Santiago, capítulo 2, el libro de Santiago, capítulo 2, versos desde el 14 hasta el 26, y dice la palabra así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino.
porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Este pasaje del libro de Santiago es muy importante que lo tengamos en consideración cuando hablamos de la coherencia entre la fe del cristiano y las obras del cristiano. Este libro fue muy estudiado y controversial en el tiempo de la Reforma. Algunos de los reformadores más importantes lo rechazaron, inclusive llegaron a decir que no era un libro inspirado. Pero mis amados hermanos, es importante saber que este libro de Santiago resalta algo muy importante y que deja ver que debe existir una correlación, una correspondencia, una coherencia entre tu estilo de vida, cómo tú andas, cómo tú caminas, cómo tú te mueves, cómo tú accionas, cuáles son tus obras y tu manera de hablar y todo lo que dices. Porque hay muchos por allí que dicen que son cristianos, pero sus obras contradicen completamente lo que están diciendo, y es lo que Santiago trae aquí a colación. La fe sin obras es muerta. Es decir, usted dice que tiene fe, usted dice que cree en Jesús, usted dice que es cristiano. Entiéndase cristiano no como una religión, como una denominación o algo nominal. Sí, yo soy cristiano porque mi abuelo o mi abuela me dijeron que yo era. No, entiéndase cristiano como un seguidor de Jesús, como un discípulo de nuestro Señor Jesús. De hecho, la palabra cristiano fue un término que le comenzaron a dar los paganos a los seguidores de Jesús, a los discípulos de Jesús en Antioquía, porque andaban como Jesús, hablaban como Jesús, obraban como Jesús. Había tal correspondencia, tal cohesión entre las acciones y las palabras de estos hermanos de Antioquía que comenzaron a llamarlos cristianos, es decir, como aquellos que se parecen a Cristo, aquellos que son como Cristo. Y por eso es importante, fundamental, indispensable que usted tenga una clara percepción de esto y la importancia y trascendencia que tiene esto para la vida de la iglesia y sobre todo también para la obra misionera de la iglesia, porque una iglesia con mal testimonio va a impactar muy poco a este mundo perdido en el pecado y en la maldad. Un cristiano que esté en rebeldía o que se contraponga a sus hechos con sus palabras, evidentemente que va a ser el hazme reír de las personas en el mundo, y por supuesto poca evidencia de una vida cristocéntrica existirá, y por lo tanto un poco impacto o un casi nulo impacto en el mundo perdido. Mis estimados hermanos y todos los que me están sintonizando en este momento, es fundamental que tú muestres a este mundo tus obras, que tus obras buenas, tus obras hablen de Jesús, tus obras hablen claramente de que Cristo vive en ti, de que tú eres un hijo de Dios y que por lo tanto pues eres un imitador del Señor Jesús. Las obras deben acompañar a los cristianos. De ninguna manera yo estoy diciendo que las obras van a añadir salvación, no es el tema, no es el punto. Pero sí es importante que quede claro que cuando usted se dice cristiano, cuando usted da el paso de fe para convertirse en seguidor de Jesús, en discípulo de Cristo, usted tiene también una responsabilidad en que sus obras, su accionar diario sea cónsono con su fe, con la palabra de Dios y con su predicación. Mis amados hermanos y todos aquellos que me están sintonizando, es importante que nosotros tomemos en cuenta también esto, porque alguno dirá, pero es que yo no soy perfecto, pero es que yo soy un pecador, pero es que no llegaremos a la perfección
sino hasta cuando cuando nos reunamos con Cristo. Pero déjeme decirle algo, si usted se está haciendo esta pregunta en este momento. El Señor le dio a usted el Espíritu Santo, y ya vamos a hablar un poco más del Espíritu Santo dentro de unos minutos. Pero en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y me serán testigos, es decir, hablarán de mí. Hablarán de mí ¿cómo? Con sus palabras, pero también con sus hechos. Y usted tiene el poder, usted tiene la autoridad, usted tiene la fuerza de Dios en su vida. Es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Usted ha recibido poder, usted que es cristiano, que es discípulo de Jesús. Usted ha recibido el Espíritu Santo y por lo tanto no tienes excusa. Yo no tengo excusa porque tengo las herramientas mínimas. Usted tiene las herramientas mínimas para dar testimonio a este mundo, para comportarse como es digno del Señor, llevando fruto todo el tiempo, frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos que hablen pues de que usted ha dejado la antigua manera de vivir y que ahora pertenece a Cristo y se comporta como un hijo de Él. Filipenses capítulo 3, verso 17. También quiero pues que usted ubique esa carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versos desde el 17 al 20, dice así: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por allí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces este pasaje nos exhorta, estimados hermanos, porque andan muchos por allí que se hacían llamar cristianos, pero realmente son enemigos de la cruz. Dice acá el verso 19, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Son personas que son guiadas por una mente carnal, no por el Espíritu Santo. Cuando dice cuyo Dios es el vientre, es que solamente se conducen y se manejan por las emociones. No está el Espíritu Santo allí en control de la persona, sino que son víctimas de las pasiones a las cuales ellos le han dado completa cabida. Y andan con una vida iracunda, con una vida plagada de pecados, de desobediencia. Son deshonestos, corruptos y contradicen completamente a la palabra de Dios, aun cuando se dicen ser cristianos, aun cuando se dicen ser cristianos o seguidores de Jesús. Hermanos amados, la palabra de Dios es clara. Hay personas que solamente andan pendientes y pensando es en lo terrenal, en lo vano, en lo pagano, en lo mundano, y personas que están dentro de una iglesia cristiana. Por eso la exhortación de este mensaje, la exhortación de esta primera verdad es que tus obras testifican de tu fe, y usted es cristiano, pues haga frutos de cristiano. Usted es hijo de Dios, pues tenga frutos de hijo de Dios. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, somos ciudadanos del cielo, estamos solamente de tránsito acá, estamos como peregrinos acá, pero si somos verdaderamente hijos de Dios, comportémonos como hijos de Dios, hablemos como hijos de Dios, y que exista completa coherencia entre nuestra palabra y nuestro accionar, porque tienes al Espíritu Santo de Dios que te capacita, tienes el poder para ser testigo del Señor en todo lugar y en todo momento. Vamos a la segunda verdad en este momento de predicación, y la segunda verdad es que usted está seguro en las manos del Señor. Usted está seguro, usted tiene una salvación segura en las manos de nuestro Señor. Usted tiene una salvación segura, su salvación está asegurada en las manos del Señor. Y allí pues el verso
Volvamos al Evangelio de Juan y dice, ni nadie las arrebatará de mi mano, verso 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estimados hermanos y toda la audiencia, pues hay algunas personas también dentro de la iglesia que tienen dudas en cuanto a su salvación, si soy salvo, si no, si yo me muero, ¿para dónde me voy? Pues déjeme decirle que si usted ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, usted debe estar completamente seguro de que usted es hijo de Dios, que usted ha sido asegurada su salvación, en la sangre preciosa del Cordero inmolado de Dios. Y yo quiero invitarles a que busquemos Primera de Juan capítulo 2, verso 19, al final del Nuevo Testamento, antes del Apocalipsis, por allí. Primera de Juan capítulo 2, verso 19 y 20, dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero ustedes tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, habían algunos que habían estado dentro de la iglesia, pero no eran de la iglesia. Y la marca principal, la distinción principal del creyente es la unción del Santo, dice aquí el verso 20. Ustedes tienen la unción del Santo, que es el Espíritu Santo del Señor, en contraposición con el verso 19, el verso anterior, de aquellos que salieron del cuerpo de creyentes, pero no eran del cuerpo de creyentes, de la iglesia, porque si hubiesen sido de la iglesia, si hubiesen sido verdaderos hijos de Dios, nunca hubiesen salido. Este salir no fue que salieron a una encomienda, no fue que salieron como en el caso de Pablo, que fue enviado a una obra misionera, no, salieron en términos divisivos, es decir, salieron del cuerpo de creyentes porque no pertenecían y por lo tanto ya no eran miembros de la iglesia, porque de hecho no es que ya no eran miembros, sino que nunca lo fueron, porque aun cuando una persona está dentro del cuerpo de creyentes, no significa que esa persona sea hija de Dios. Es lo que dijo pues la distinción que usó Calvino en cuanto a la iglesia invisible y la visible. La visible es la aparente, las personas que llegan al templo y entonces aparentemente pues todas allí son hijos de Dios, son creyentes, pero hay una iglesia invisible que es la que el Señor realmente conoce y son aquellos que tienen la unción del Santo. Entonces hay personas que están dentro de la iglesia, en el recinto, en la congregación, en la asamblea, en la reunión, pero no son de la iglesia, están allí como visitas, están escuchando, están oyendo, pero no necesariamente ya tienen la salvación. No necesariamente. Y aquí el tema es la salvación. Porque si hubiesen sido realmente creyentes, tuviesen la unción del Santo y de esa manera nunca pueden salir. No pueden salir porque no tienen una nueva identidad, una nueva naturaleza espiritual. Y eso, la conexión es tal con el Señor que es una relación indivisible. Y la garantía de esta seguridad de la salvación, de que usted es salvo, es la presencia del Espíritu Santo en su vida. Entonces, no es que el Espíritu Santo entra y luego sale, entra y sale, como vemos en algunos casos en el Antiguo Testamento, donde algún profeta, o mejor dicho, en el caso de los reyes de Israel, en el caso de los libertadores en el tiempo previo a la monarquía judaica, vemos pues que existían estos jueces, se narran estos episodios de estos personajes en el libro de Jueces, donde eran ungidos
y luego esa presencia de Dios se iba, era algo temporal. Mis amados hermanos, en el cristiano la presencia del Espíritu Santo, una vez que usted es sellado, una vez que usted tiene la unción del Santo, usted es salvo, y esa es la garantía. Vamos a ver más a fondo esto. Pues Efesios 1, 13, 14, Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, ahí hay una palabra muy, pero muy importante en este tema de la salvación, de la seguridad de tu salvación como cristiano, porque dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces, lo importante acá es que usted escuchó el evangelio, la palabra de verdad, y creyó. Cuando usted escucha el evangelio, cuando usted cree en el evangelio, en Jesucristo el Señor, usted es sellado con el Espíritu Santo, y cuando usted impone, usted pega un sello en una hoja de papel, eso ya no lo borra a nadie. No hay manera que se desvanezca, no hay manera que ese sello desaparezca. Y lo importante de esto lo remarca el verso 14. Este sello del Espíritu Santo, que es la unción del Santo que vimos en Primera de Juan, este sello, esta marca que es indeleble, es las arras de nuestra herencia. La versión Reina Valera usa la palabra arras, que es garantía. La nueva versión internacional usa la palabra garantía, y dice pues que el Espíritu Santo garantiza de que nosotros somos herencia del Señor, y por lo tanto usted debe estar tranquilo. Usted creyó en Cristo, usted pertenece al Señor, y por lo tanto usted tiene la unción del Santo, usted ha sido sellado con el Espíritu Santo, y eso no lo borra nadie. Y ya el punto anterior, entonces, es muy importante porque va redondeando una idea clara, el cuadro completo, porque si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted puede y debe y hará buenas obras, porque hay una naturaleza espiritual en usted que lo impulsa a hacer esas buenas obras que van en correspondencia con su fe. Entonces, hermanos amados, vamos un poco más a profundidad en Juan 14, 16, porque la presencia del Espíritu Santo es la clave para nosotros estar completamente seguros que la salvación no se pierde. Si alguno ha estado en la iglesia y se fue, hay dos posibles casos. Una es que nunca se convirtió. Así hubiese dicho gloria a Dios y aleluya 1.000.000 de veces. O posiblemente esté en desobediencia, lo que se llama pues descarrilado del camino de la fe por un momento, por un tiempo, así como Pedro estuvo por un momento cuando negó a Jesús, y hay otros casos en la palabra, pero luego se arrepintieron y volvieron al camino. Hemos conocido también de casos. Yo he conocido a hermanos, verdaderos hermanos, que dijeron: todos los días que yo estuve alejado de la iglesia, que estuve enojado con mi iglesia, todos esos días yo no fui feliz. Yo sentía que mi corazón estaba entristecido, que estaba apesadumbrado, no podía estar tranquilo, yo no estaba en paz. Y entonces se reconciliaron con el Señor. Eran verdaderos hijos de Dios, pero estaban apartados de la comunión de la iglesia y del Señor, pero el Espíritu Santo les exhortaba y les animaba a que se congregaran nuevamente, que se reconciliaran con el Señor. Entonces no hay manera, no hay tal cosa como que el que ha recibido a Cristo es salvo y luego pierde la salvación. Eso no lo vemos en la palabra del Señor en ningún lugar, estimados amados. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16, así pues este pasaje dice: y yo rogaré al Padre
y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano fue una promesa de Jesús que fue cumplida en el Pentecostés. En el Pentecostés se inicia la iglesia con el advenimiento, con el derramamiento del Espíritu Santo, y allí pues el Señor comienza a habitar en la tercera persona de la Trinidad, en el Espíritu Santo, en la vida del creyente, para la conformación y la operación de la iglesia. Entonces el Espíritu Santo está en usted, es la unción del Santo, es el sello, es la garantía y es para siempre. Lo vemos acá en Juan 14, 16. Ahora vamos a la tercera verdad que yo quiero en este momento de predicación traer, y se trata acerca de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo y tienen todas las cosas en común. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo y tienen todas las cosas en común. Una de las cosas más difíciles de explicar, para ser honesto, es el tema de la Trinidad. Esta palabra no se encuentra en la palabra del Señor, en la Biblia, sin embargo, pero lo vemos por doquier. Vemos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios trino y uno, trino porque son tres personas en un mismo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo quiero comenzar acá pues esta tercera verdad leyendo nuevamente Juan 10, 28 al 30. Dice Jesús: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Entonces aquí yo quiero hacer énfasis, el verso 28, el Señor Jesús dice: ni nadie las arrebatará de mi mano. Y luego el verso 29, el mismo Señor Jesús dice: y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, refiriéndose a las ovejas que pertenecen al rebaño del Señor. Entonces están en las manos, las ovejas están en las manos de Jesús o en las manos del Padre. ¿Será que es una contradicción? De ninguna manera. Aquí vemos la preeminencia de Cristo, el poder absoluto de Cristo y la autoridad de Cristo. Dice: y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces Jesús tenía tal autoridad para decir esto. Jesús le da vida eterna. Jesús es el autor de la vida eterna, porque Él es Dios. Nadie más puede dar algo que no tenga, y la eternidad implica que nunca hubo inicio y nunca habrá fin. A algunas sectas religiosas que se han desprendido del cristianismo han dicho que Jesús, y sostienen que Jesús ha sido creado, es un ser creado, pero nadie puede dar eternidad si no tiene eternidad. Nadie puede dar aquello que no tiene. Y la eternidad, la verdad intrínseca de la eternidad es que nunca tiene comienzo y nunca tiene fin. Y Jesús da eternidad, da vida eterna. Jesucristo es el autor de la vida porque Él es Dios. Solamente Dios es eterno. La preeminencia de Jesús, el poder absoluto de Jesús y la autoridad de Jesús. Vemos acá la preeminencia porque no hay nadie más alto que Él. Él da vida eterna, Él es Dios, es eterno. El poder absoluto en que nadie las puede arrebatar de su mano, y la autoridad de Jesús porque Él, de su propia boca, con su autoridad, Él da vida eterna. Pero también vemos en el verso 29 la preeminencia del Padre Celestial. Dice: mi Padre es mayor que todos. Entonces el Padre también tiene la preeminencia. Vemos el poder
del Padre y la autoridad del Padre. Estas tres características de Jesús la vemos también en el Padre, la preeminencia, la autoridad y el poder, porque el Padre es mayor que todos y porque el Padre Celestial que me las dio, dice el Señor Jesús, es decir, el Padre Celestial le dio las ovejas, ese rebaño a Jesús, y también estas ovejas están en las manos del Padre, nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Entonces vemos que hay una conexión tal que el Padre y Jesucristo son uno solo. De hecho, el verso 30 así lo afirma el mismo Señor Jesús: yo y el Padre uno somos. Las ovejas están al mismo tiempo en las manos de Jesús y en las manos del Padre. No hay ninguna contradicción, sino que lo que es una unidad perfecta en Jesús y en el Padre. Y ahora vamos a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Juan 14, 7 al 11, para ir, este es el último punto. Juan 14, del 7 al 11 dice: si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Mis hermanos amados, aquí el Señor Jesús está hablando claramente, y ponga mucha atención a esta porción de la palabra del Señor. Dice el verso 10: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, es decir, que vive en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces vemos el principio de la coherencia entre Jesús, entre sus palabras y las obras. Si no creen a mis palabras, por lo menos crean por mis obras. ¿Y qué van a creer? Que el Padre y Jesús son uno mismo, son uno solo. El Padre es en Jesús y Jesús es en el Padre. Aquí hay una unidad perfecta. Continuamos en el mismo verso 14 del Evangelio de Juan. Vamos al verso 16 ahora, y dice: y yo rogaré al Padre, está hablando Jesús, y os dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con ustedes, es decir, vive en ustedes y estará en ustedes. No os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Ahora, yo quiero concentrarme en estos tres versículos, porque aquí Jesús dice: yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Es decir, Jesús estaba ejerciendo el rol de consolador en ese momento para los discípulos. Todavía Jesús no había sido crucificado, no había muerto y no había resucitado. Pero este asunto se pone muy interesante, porque dice: yo rogaré por otro consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, para que esté con ustedes para siempre. Está hablando en futuro, para que esté. Y en el verso 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Es decir, el mundo, el pagano, no comprende, no entiende y no sabe nada de estas cosas espirituales porque no habita, no vive en él. Pero el punto con la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, dice: pero ustedes, estoy en el verso 17, pero ustedes le conocen porque vive con ustedes, vive con vosotros, con ustedes, y estará en ustedes. Entonces, el Señor Jesús está hablando en futuro. Él rogará al Padre para que envíe al Consolador en futuro, pero luego dice: este Espíritu que el mundo no conoce está con ustedes. ¿Y cómo es el asunto? Es decir, aquí yo entré como que, ¿qué pasa acá? Pero no hay contradicción, mis amados hermanos, porque Jesús, el Espíritu Santo y el Padre son uno solo, son uno mismo, son uno mismo. Entonces, el Espíritu Santo que está hablando Jesús, que vendría, ya estaba presente. ¿Cómo? En la segunda persona de la Trinidad, en Jesucristo de Nazaret, al cual sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos.
Por lo tanto, no hay contradicción, sino lo que vemos aquí claramente es la operación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la obra de creación, en la obra de redención, de salvación para la eternidad. La obra de salvación en el creyente, en aquel que cree en Jesucristo. Entonces, y estos judíos entendieron claramente este planteamiento de Jesús porque en el verso 33 del capítulo 10 de Juan dice, pues, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces ellos entendían el planteamiento que Jesús estaba diciendo que Él era Dios, que Él era el Padre. Y entonces luego vemos allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, que Jesús está hablando como que también fuese el Espíritu Santo en Jesús, que ya estaba presente, pero vendría. Y luego dice, pues, en el verso 11, en Juan capítulo 14, verso 18, no les dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Entonces no iban a quedar huérfanos porque el Espíritu Santo vendría, es el Espíritu Santo de la promesa, pero luego dice, no les dejaré huérfanos, yo vendré a ustedes. Entonces vendré en la tercera persona de la Trinidad, en el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos claramente, mis amados hermanos, la verdad clara de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno mismo, son uno solo. Y esto que sirva para animarnos, porque usted no está solo, usted tiene el Espíritu Santo de la promesa, usted que ha creído en Cristo, y por lo tanto puede tener una cohesión, una correspondencia, una coherencia en sus obras, porque el Espíritu Santo está en usted y le habilita para hacer buenas obras, y usted está seguro, porque el Espíritu Santo está en usted y usted no pierde la salvación, porque usted está en Cristo el Señor. Usted es oveja de su prado, oveja de su redil. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han operado, han obrado, han trabajado y continúan trabajando en función de la preservación, de la guarda, del sustento del cristiano. Usted no está solo, usted tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en usted. Ahora yo quiero hacer una oración. Si todavía no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, ¿qué esperas? ¿Por qué resistes a la palabra, al Evangelio? Entrégate hoy a Cristo, haz esta oración. Tú que estás escuchándome a través de Plenitud o a través del canal Fe, en este mismo momento, inclina tu rostro y dile al Señor de la siguiente manera: Padre Celestial, en este momento yo reconozco que soy un pecador y te pido que me perdones, Señor, y me ayudes en este momento dándome el perdón, la vida eterna. Séllame con tu Espíritu Santo, úngeme con tu Espíritu Santo, bautízame con tu Espíritu Santo. Gracias por tu perdón y por tu salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Esto te lo pido en el nombre de Jesús, dándote las gracias por la obra que ya has hecho en mí, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. La Primera Iglesia Bautista de Cumaná presentó Momento de Predicación, un encuentro vital con la Palabra de Dios. El púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná. Porque no es con nuestras fuerzas. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Te invitamos a celebrar con nosotros a Cristo, la razón para vivir y el camino para llegar a Dios. Todos los domingos a las 9 de la mañana en la Primera Iglesia Bautista de Cumaná, Avenida Panamericana, número 109. Es tiempo de alabar a Dios. Mis amados hermanos, la cosecha está lista, es urgente y es ahora. Y el Señor te quiere usar a ti.